Muy buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos, como cada sábado, gracias a Dios, para llevarle a ustedes lo importante de la agropecuaria nacional. Y como de costumbre, vamos a comentarles algunas de las noticias que afectan al sector agropecuario, que unas que surgieron hace ya más de una semana, pero la mayoría que han surgido en esta semana y que parecen alinear los planetas, como dicen, que para que los problemas agropecuarios vayan arreglándose de manera tal que tengamos, respiremos alguna tranquilidad, y los augurios son buenos, no por un optimismo ni sugerido ni inducido, sino porque dentro de las fallas que puedan haber en la agropecuaria, que son fruto de los mercados y de las circunstancias, muchas veces geopolíticas y que no tienen nada que ver hacia lo interno, porque uno se da cuenta por el incremento en los precios que en el país, en el mundo entero han experimentado los productos agropecuarios. Unas veces siempre hemos dicho que la baja oferta es la protagonista del encarecimiento de los productos, pero también hay cosas que son de orden práctico que se han convertido en verdades y casi en leyes, porque aquí la oferta y la demanda determina en momentos que un producto importante agropecuario en el consumo nacional, cual que sea, se mantiene a un precio altísimo porque termina la cosecha de invierno, comienza la de primavera, no ha comenzado, por cualquier desfase de eso que la naturaleza ocasiona, con más luz, menos luz, más agua, menos agua, fenómenos naturales y cambios climáticos que están sucediendo, los efectos de los cambios climáticos a granel, porque nosotros a veces parece que nos ponemos de acuerdo para destruir el equilibrio de la naturaleza. Y muestra de ello es que nosotros, los que ya somos pasados meridianos, tenemos la experiencia de que eran tan definidas las fechas, los temas climáticos antes, que la gente el día, 2 o 3 días antes del día de Santa Lucía, salía a buscar, que no recuerdo la fecha, que en noviembre, salía a comprar su habichuela para el lugar donde la vendieran, fuera en la ciudad o en el campo, para tenerla ahí, porque casi sin ningún lugar a equivocarse, caía agua suficiente en ese día, un día más o un día menos, pero no pasaba de un día más, un día menos. Así de ordenado era el medio ambiente en aquellos tiempos. Como eso ha cambiado, también se le ha roto el ciclo a muchísimas plagas que existían, que ya no existen. Y así las cosas, sigue siendo una de las actividades económicas, la agropecuaria, aunque no en sentido general, porque agropecuaria es del agro y de la pecuaria, son dos cosas distintas, aunque de una misma se relacionan entre sí, porque sembrar pasto para el ganado es agrícola, pero el ganado es pecuario, y eso anda de la mano. Pero están sucediendo cosas que afectaban desde los profesionales agropecuarios y que tenían un poco nervioso la gente, pero cada vez se van despejando más las cosas. Yo creo que, comenzando por el tema de los profesionales agropecuarios, que ya se ha oficializado prácticamente el anuncio que hizo aquí el Tito Hernández con respecto a las gestiones y a cosas de estas que estamos viendo confirmadas aquí, de que ya va a ser un hecho el tema de las pensiones a una cantidad inmensa de profesionales agropecuarios que ya no están aptos para trabajar, y otros que sí lo están, pero que le corresponde desde el punto de vista legal, ya que sus últimos años puedan disfrutar de una pensión más o menos decente. Y en ese sentido,
el salario mínimo de un profesional agropecuario, que se hablaba siempre antes de la categorización, por lo menos en la parte de más abajo, que es donde se trabaja en el mundo entero. Porque el que gana 100, 200, 300 mil pesos no necesita que luchen por él, pero el que tiene un salario de hambre, un profesional que además de que le ha dado su vida a la agropecuaria, le dio su juventud al estudio y gane 20, 25 mil pesos, eso no importa la edad que tenga. Entonces eso ya fue anunciado. Hay un plan de lo importante sería que se aproveche ahí y muchos de los profesionales que están aptos todavía para trabajar, aunque tengan cierta edad, se han tomado en cuenta para cualquier proyecto de eso agrario, después ahora de la modificación del Instituto Agrario Dominicano, que parece que se va a convertir en realidad próximamente, porque también tenemos ese comentario. El presidente de la República recientemente, el sábado pasado, encabezó la inauguración, el lanzamiento de la cosecha de arroz de primavera, con la que se estiman unos 8 millones de quintales de arroz, y se ha reducido un 77% de las importaciones de arroz en relación con el año pasado, y ajustados a eso que se ha importado, a las reglas que establecía el decreto de un arancel alto. Quiere decir que eso ha disminuido la importación. No quiero decir que la ha disminuido en función de la importación tradicional, porque recuerden que el tema del arroz en los años iba a ir creciendo el contingente que se podía importar con cero arancel, y el Poder Ejecutivo emitió un decreto normando esa situación y solamente permitiendo que entrara la cuota que entraba, la última cuota que entraba, que eran, si mal no recuerdo, 200 y pico, 20 y qué sé yo cuántas mil toneladas, y el resto tiene que pagar un arancel bastante alto. Todavía en Estados Unidos hay alguna queja con eso, pero eso está parte del programa que se va a discutir próximamente, porque Donald Trump tiene una característica muy especial, que cuando da el primer golpe parece como si le doliera la mano, el puño, pero luego se sienta en la mesa de las discusiones. Ha pasado con casi todos. Y eso es bueno porque también, viéndolo desde el punto de vista norteamericano, las cosas se van pidiendo a los de arriba, que en este caso era el Estado y el Ejército y el país más poderoso del mundo, los países más poderosos. La gente pide cosas y entonces no se acuerda que ellos también tienen que vivir y también tienen que un día encontrar a alguien que le garantice su fortaleza para poderle seguir pidiendo. Porque la gente a veces se peca de ligero con el respeto. Bueno, pero si él no sube un día, nosotros podemos subirle un día. No, no es así. Hay que ver cuáles son los países que más programas de asistencia tienen aquí. Cuáles son los países que nos compran lo que nosotros producimos en mayor grado. Y geográficamente y desde el punto de vista social para la República Dominicana, ¿dónde están la mayor cantidad de inmigrantes dominicanos? No es en Estados Unidos. Entonces, la relación de nosotros con Estados Unidos no es una relación cualquiera. Ni siquiera es una relación intermitente como el tema de Haití, del país vecino, que un buen día se destapa un técnico diciendo que los productos hay que pasar por un proceso y cuando eso ocasiona se pasan 2, 3 y 4 semanas. Lo cierto es que el país va hacia adelante en el tema agropecuario y vemos que están sucediendo muchas cosas. El presidente encabezó ese acto de la cosecha de arroz y eso le da una importancia capital a la seguridad alimentaria, porque está inaugurando una cosecha que, salvo que pase un fenómeno, ya por sí misma
va a producir la cosecha de invierno, de primavera, lo mismo que hace unos años producía el país a nivel nacional. Y falta entonces la de invierno y los retoños, que son con mucho arroz. Diferentes sectores de la construcción y de la producción cacaotalera y, en fin, asociaciones agropecuarias, bananeras, etcétera, han estado pidiendo la legalización de haitianos, de extranjeros haitianos, que son la mano de obra que más actúa ahora mismo en la mayoría de los cultivos importantes, entre ellos algunos de exportación. Nada es verdad absoluta ni mentira absoluta. Aquí hay gente que piensa que los dominicanos que producen o que producimos, es que no queremos usar dominicanos para no pagarle lo que cuesta. Y eso tiene verdad y tiene cosas que no son verdad. En ocasiones es así. Pero los problemas no son tan simples como se plantean, porque si fuera así, la fórmula fuera fácil. Aquí, ya lo hemos dicho en una ocasión, gente ha logrado que le carneticen, que le legalicen una cantidad de haitianos para que trabajen en su finca, pero los organismos internacionales y la gente que nos compran del Reino Unido y esas cosas, que son los que establecen las reglas del juego, para comprarnos, y tienen moral para establecerla, porque ellos destinan $2 por cada caja de guineo para asistencia social a esos sectores que trabajan, aunque sean extranjeros, y para mejorar tecnológicamente la situación de las fincas productoras. Pero ¿qué pasa? Esos organismos internacionales que manejan la Global GATT y todo eso, que no quieren, porque eso es esclavitud. O sea, si yo digo, bueno, ahora voy a lograr identificar 50 trabajadores, que son los que yo me puedo pagar permanentemente durante el año, y me lo aceptan, entonces la persona que le compra le dice que así no, tiene que ser que sean libres. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos un ejemplo de una persona que logró que le regularizaran 36 obreros, trabajadores y capataz entre ellos, en un proyecto de guineo, y los resultados al año fueron que de los 36, 12 se fueron a trabajar en el turismo porque sabían un par de idiomas, que por su naturaleza los haitianos son muy estudiosos de los idiomas. Como saben que es una herramienta y es una debilidad de nosotros, del país. 8 permanecen en la finca, de los 36, 4 se fueron para Miami, porque con la regularización hacen esa travesía que está muy de moda, porque el ser migrante ahora es una línea, casi una línea aérea, porque parece que en el mundo la gente tiene el derecho de vivir a donde quiere. No es que sea malo ser migrante, pero las migraciones siempre han sido, la gente se va a donde hay vacantes. Antes los dominicanos todavía se van a Nueva York a trabajar porque la mano de obra la absorben, porque hay trabajos en Nueva York que no lo hacen los americanos. Además, entonces, no es tan sencillo y tan simple. Nosotros resolvemos el problema, dennos 15,000, dennos 20,000 y ya eso fue. Entonces, yo espero que sí va a surgir una solución con las reuniones que se celebrarán ya con los personajes políticos del país. Bueno, el director de Ganadería, es una de las noticias que afirmó que el 72.5% del consumo nacional de cerdos es carne importada y que solo el 27.5% es de producción nacional. No sabemos esta afirmación con qué objeto es. Hay informaciones que son solamente para establecer la verdad, y de ser así, bueno, esa es la realidad. Ahora, hay el tema de la fiebre porcina africana, donde las opiniones están técnicamente divididas. Es un paso que cuesta muchos millones de pesos. Sin embargo, los países afectados del hemisferio que tienen que ver con nosotros, incluyendo Estados Unidos, siempre han estado dispuestos a aportar dinero para un plan de erradicación de la peste porcina africana.
y las importaciones de cerdo, no vimos en la noticia que aclarar así, está incluido los derivados de los jamones y esas cosas que se importan, porque parece que no. Se trata de la carne que consume la gente, que eso dice dos cosas. La primera que dice es que si se eliminan los cerdos, para dentro de 2 años reiniciar la cría, que eso no es tan matemático, a veces no solamente son 2 años, eso depende cómo se maneje la cuarentena, si se quiere llamar de alguna manera la cuarentena ampliada o la eliminación. Y también dice que al ser tan poca cantidad lo que se produce aquí en estos momentos, según el director de ganadería, no resultaría tan caro la eliminación si se ponen de acuerdo los técnicos y las autoridades agropecuarias de que hay que eliminarlo para quitarnos eso de encima, que nos puede afectar la exportación futura, porque nosotros hemos reiterado en varias ocasiones que no es lo mismo lo que sucedió en el 77, 78 en principio, que lo que sucedió ahora, porque la población porcina nacional no estaba dividida como ahora. Antes habían muchísimos porcicultores. En ese año todavía el cerdo era la alcancía del pobre, porque la gente planificaba la crianza de su cerdo a nivel artesanal, por decirlo de alguna manera, en pocilgas y en piaras de tierra, y en poblaciones apenas un 15, un 20% tenía algo de tecnología. ¿Y qué pasa? Que ahora es al revés, 80-20. El 80% de la producción de cerdo está en manos de grandes proyectos, y eso no tiene nada de malo, porque cuando viene una peste, sea en aves o sea en cerdo o sea en cualquier tipo de animal, mientras más proliferación hay a nivel de la geografía nacional, más difícil es de erradicar. Y eso se entiende, se puede entender. Por eso hay muchos países que producen cantidades inmensas de cerdo y o no tienen la peste o son tan grandes que tienen en una parte la peste porcina y no están sujetas a la prohibición, porque el protocolo de control que llevan, la gente tiene más conciencia de eso, y las autoridades militares que revisan eso y los inspectores tienen más tradición de bregar con eso y no violarlo, porque por ese problema que eso llega. Entonces, vemos que por ese lado, esa afirmación del director de ganadería se puede interpretar de dos maneras: que no es tan costoso eliminarla y que el país no depende tanto de la producción de cerdo. Pero aquí hay un sector productor de cerdo inmensamente grande, porque recuerden que aún con esos porcientos, que parece que hace tiempo está así, los hábitos de costumbre han bajado sobre la carne de cerdo. Ahora está subiendo de nuevo, porque ahora resulta que la grasa de cerdo no es tan dañina como estaba satanizada, y la gente la está disfrutando dentro de lo exquisita que es esa carne, sobre todo en el famoso chicharrón, que ya la capital y todas las ciudades están llenas de gente que se dedica a la venta de ese producto. Bueno, tenemos también que sectores, el director de ganadería, además de decir eso, queremos comentarle que se conformó oficialmente la comisión para disolver el Instituto Agrario Dominicano. Ya eso está ampliamente explicado en las noticias sobre ese particular. Van a convertir en su viceministerio al Instituto Agrario Dominicano, y también a la Dirección General de Ganadería le van a hacer un grano. Para los que no conocen eso, los directores generales de departamentos no son miembros del gabinete. Los miembros del gabinete son los ministros y los viceministros. Por eso ustedes a veces hay gente que tiene departamentos muy importantes y no los ve en las reuniones de gabinete de cuando se convocan, porque el rango en la estructura administrativa del país oficial, los directores generales no importa la importancia que tenga, pero no son miembros del gabinete. Ahora,
esa modificación es un poquito más aceptable, más digerible que la que se planteó oficialmente, porque no se había dicho en qué mano iba a quedar el Instituto Agrario Dominicano. Pero si la ley que va a modificar esa ley, porque es por una ley, le da los rangos suficientes, no hay necesidad, porque no es el nombre lo que hace una institución, es la atención y es el presupuesto y es el accionar dependiendo de la clientela potencial con la que tienen que bregar, que son casi la mitad de los productores nacionales, pero que de esa mitad hay más de la mitad que ya tienen su título y son productores privados normales, que no buscan nada en el Instituto Agrario, porque hay que estar consciente de eso. Y eso es una carga que, según informaciones que tenemos, esa modificación ha sido minuciosamente estudiada y le va a proporcionar un ahorro presupuestario al gobierno de 2.000 millones de pesos, según las informaciones que tenemos por diferentes fuentes. Así pues que podemos comenzar con ampliar un poquito más algunos de estos detalles, que ya el doctor Julio Jacín llegó por segunda vez aquí a la revista, porque ya estuvo a las 5 temprano, y vamos a hacer una breve pausa para continuar con el programa.